¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Esta vez el invitado es Lucas Gómez Portillo. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Gastón, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Lucas es abogado, es el CEO de Liberium, una empresa de inteligencia artificial que, bueno, es el tema que nos atraviesa por estas épocas más allá de los cierres de las listas de las campañas electorales. Pero bueno, Lucas, contanos dentro de lo que puedas ver y vaticinar cómo es el mundo que se nos viene. Bueno, digamos, por lo menos es un mundo de desafíos, eso seguro. O sea, y creo que estamos en presencia y viviendo un momento de bisagra que es muy diferente a lo que hemos venido viviendo en los últimos tiempos, incluso que han sido de grandes transformaciones en la era digital, de las comunicaciones e incluso de la conformación de una verdadera red global. Pero hoy vamos a asistir, digamos, a quizás cambios que por su velocidad y profundidad van a superar lo que pensamos que era ya muy intenso, como por ejemplo Internet, y va a ser en la intensidad quizás como mucho más profunda que la revolución industrial que precedió esta, pero el tema es la velocidad, y quizás ahí es donde está el mayor desafío y los mayores interrogantes, porque individualmente y colectivamente la pregunta es si estamos preparados para ese cimbronazo, sabiendo de que tenemos, digamos, limitaciones psicológicas y políticas a veces, o económicas, que todo en cualquier lugar del mundo existen, y además que según donde uno esté ubicado va a ser diferente el impacto que eso va a tener. ¿Estamos preparados? Yo creo que a priori no. Sí, creo que no, porque hay todavía, por ejemplo, una dificultad incluso de formación. O sea, todavía no hay una cantidad suficiente de personas capacitadas en estas tecnologías en cada uno de las disciplinas, o sea en mi caso lo jurídico, pero en cada uno de los aspectos no hay suficientemente gente preparada como para abordar las problemáticas. Y creo que estamos muy expuestos, sobre todo en una primera época. Yo por lo menos preveo dos grandes problemas, que uno es una cuestión del mercado laboral, o sea, del trabajo, que ya viene en crisis desde hace bastante, pero creo que va a haber un problema muy serio, como quizás el de la revolución industrial previa, pero tal vez bastante más profundo y diferente, porque puede empezar a provocar problemas en lugares donde uno no lo pensaba, que era, por ejemplo, la actividad intelectual, no material, que era por ahí la revolución anterior era más desde lo Exacto. manual, y ahora es mucho más económico lo que se está transformando desde lo intelectual, y desde que por ahí lo vamos a analizar desde el lenguaje, desde el uso mismo del lenguaje, que tiene un impacto en casi todas las Claro. disciplinas que se nos puedan ocurrir. Y creo que también hay un problema respecto de que vamos a tener una transición respecto a la verdad. O sea, el problema del discurso y de qué es verdad o no es verdad, porque eso ya está en crisis desde hace unos años con las redes sociales, fake news, todo esto que ya más o menos hemos escuchado o hemos sufrido o lo que sea. Bueno, va a ser muy difícil determinar, porque esto va a tener impacto sobre, digamos, la replicación de voz humana. Entonces no vamos a saber si el que emite el mensaje es o no. Supongamos un mensaje de texto, si es un familiar que nos está hablando o no. Pensemos en la entidad de estafas que pueden haber, o de confusiones, o de problemas políticos que se pueden generar por eso. Problemas de video, de edición de video, porque eso va a ser muy fácil y muy nítido la imagen, y va a reproducir posiblemente, puede ser manipulado por las personas, pero también por el mismo sistema, porque eso digamos, ahí es donde hay digamos, el problema central que hoy presenta la inteligencia artificial, es que estamos ante una inteligencia artificial que se llama de caja negra, que es propia de la inteligencia artificial que se denomina deep learning, o sea, un aprendizaje profundo. ¿Qué significa? Que hay situaciones donde la inteligencia artificial trata de emular la inteligencia humana, y se hace a través de, digamos, algunos códigos que permiten controlar el proceso y controlar el resultado, saber cómo funciona el sistema, y tener un control sobre el resultado final, y poder evaluar si el sistema funcionó o no funcionó, y entrenarlo.
El tema es que estos sistemas han ido avanzando y lo que tienen es un sistema de regresión, de retroalimentación, o sea, vuelven a incorporar la misma información, vuelven a revisarla y a la vez el sistema incorpora cada vez más mecanismos de complejidad en el análisis que hace que cada vez el que está a cargo del sistema se sorprende del resultado que obtiene y no sabe por qué la máquina devuelve ese dato. ¿Por qué? Porque ni el especialista tiene cómo, por lo menos por ahora, evaluar cómo llegó a ese resultado la máquina. Asociación. Y ese problema, que por ahí lo vivimos nosotros, pasa a nivel neurológico hoy con los seres humanos, bueno, está pasando con las máquinas y eso presenta un montón de interrogantes, porque ¿qué pasa si hay cierto nivel de autonomía? ¿Qué pasa si la máquina determina alguna cuestión para nosotros que sea supuestamente mejor y que no está eso humanamente verificado? Entonces, bueno, presenta interrogantes. Pensemos esto, que son lo que se trabaja en la inteligencia artificial son redes neuronales, que obviamente son códigos que van procesan ese lenguaje y dan un resultado. Esas redes neuronales dependen de la cantidad de neuronas que uno use y de cómo las van, digamos, haciendo jugar y entrenando. Bueno, el tema es que después de una determinada cantidad de neuronas que empiezan a entrar en juego, esos resultados cada vez son menos controlables y menos evaluables en términos de resultado y de proceso. Bien, vos hablabas también, antes de empezar, que también habían impactos psicológicos. Sí, no, yo no me puedo meter en área que no manejo, pero sí, digamos, desde lo que vemos en la sociedad actual, o sea, cómo, por ejemplo, las redes sociales terminan afectando el consumo de la gente, el modo en que destina su tiempo libre, cómo estamos todos pendientes de los dispositivos que encima son los que han entrenado de alguna manera estas máquinas y que son las que van a permitir que nosotros estemos todo el tiempo conectados a y que de hecho hoy estamos conectados, pero no nos damos cuenta porque lo hacemos a través de plataformas. Pero esas herramientas que estaban atrás de lo que estamos usando van a tener mayor protagonismo y cada vez de manera más acelerada. Y hay que ver eso, el tiempo que demoren en encontrar el camino y qué tan rápido impacten en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. Bien. Así como, bueno, vamos a llegar al tema de la regulación que planean algunos gobiernos. ¿Existe alguna política con relación al empleo? Porque, bueno, obviamente mucha gente va a quedar sin empleo. No sé si alcanza con esto que se discute cada tanto en Argentina, pero por otros motivos, que es el salario básico. No sé. Bueno, desde las mismas que están desarrollando, que es OpenAI, que es la empresa que está desarrollándolo, han planteado incluso trabajos donde justamente plantean esto de que se han sorprendido de no tener control de lo que está pasando, lo cual, bueno, ya debería ser una alerta, pero también están mostrando cuáles son los primeros trabajos donde impacta directamente. Entonces va a haber trabajos como, por ejemplo, traducción o trabajos de edición de texto, hasta incluso periodísticos, que se ven impactados en un 100% y cambia completamente la realidad de esos trabajos. Obvio que eso va a implicar, como fue la primera revolución, donde también impactó sobre determinados trabajos y lo que hizo, bueno, aparecieron nuevos trabajos, pero todo eso justamente fueron años bastante oscuros de ese primer capitalismo internacional, porque impacta, como vos decís, en la posibilidad de tener empleo, de que ese empleo también, ¿cómo lo vamos a valorar? O sea, y cómo si la eficiencia va a pasar por una máquina, cuál es la evaluación que vamos a hacer sobre nuestro trabajo. Y justamente ahí, como vos bien planteabas, ya no es un tema de Argentina, sino que a nivel mundial hay diversos sectores, incluso insospechables de socialismo, lo que sea, que están planteando el tema del ingreso universal como un modo de reducir el impacto sobre un montón de gente que, para tener una idea, el OpenAI en el último documento plantea que hay en un 20%, inicialmente va a haber en un 20% de los trabajos, el 50% de las tareas pueden ser reemplazadas. O sea que si más o menos hacemos un número, el 10% del trabajo se va a ver en crisis. O sea, es brutal ese número, tiene un impacto... o sea, de la PEA, ponele, de la población económicamente activa. El 10% de las tareas son reemplazables. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno,
hay que estar muy atento y hay que trabajar sobre las políticas y pensar bien las políticas y además en cada país. Y es ahora, porque, ¿no? No, es que es meses. O sea, lo que estamos hablando de traducciones ya está pasando. Entonces, y son pocos los traductores, pero en general, todas las tareas, nosotros realizamos un montón de tareas. Por ejemplo, los abogados, yo no quiero exagerar, pero más o menos en lo que hemos estado estudiando, entre un 50 y un 70% de tareas repetitivas y automatizables. ¿Qué significa? Que, bueno, por un lado también lo promisorio es que podemos reemplazar eso en tiempo libre o en calidad de otras cosas que estamos dejando de hacer en nuestras tareas también. Entonces, no es que necesariamente ese es un impacto negativo, pero sí va a impactar sobre el trabajo humano y hay que buscar respuesta. Pero también la otra solución es la jornada reducida, 6 horas. Están empezando tímidamente a aparecer esas discusiones, entonces es interesante que estemos preparados porque encima en un contexto donde nosotros en nuestro país ya hay un problema no con el tener empleo, sino con incluso la retribución del empleo. Claro. O sea, empleo de mala calidad, de bajo ingreso. Entonces esto puede generar una competencia que puede generar impacto no solo ya en que haya menos ingresos, sino también en cantidad de trabajo humano. Entonces, el desafío es grande, ¿por qué? Porque justamente está en reconvertir, porque así, o sea, seguramente que va a haber mucha gente que esto no va a tener una salida simple, pero hay mucha gente que se puede ir adaptando y tendrá que capacitarse y ese es el desafío que ya tendríamos que estar haciendo, porque todo lo que son nuevas, digamos, tecnologías tienen que ver con cierto modo y cierta lógica, que no necesariamente es tal vez saber programar todo un código, pero sí entender cómo funciona el sistema y hay miles de cosas en donde enfocar el esfuerzo. Y ahí creo que está otro de los desafíos enormes, es pensar que van a producirse transformaciones, como puede ser los mismos programadores. Hoy en día hay un problema en el mercado laboral de los programadores, y es porque hay muy pocos programadores que tienen la capacidad para hacer grandes desarrollos incluso medianos. Entonces, ¿eso qué hace? Que los proyectos son muy demorosos, son muy costosos, llevan mucho tiempo y muchas veces no se concluyen o son muy caros de hacer. O sea, el proyecto que termina es carísimo. Y hay muy poca gente que se dedica a la programación. Entonces, esto necesariamente, porque la inteligencia artificial, otro de los aspectos que más impacta es justamente en el código de programación. O sea, los programadores se van a ver con una complejidad para adaptarse. ¿Por qué? Porque van a seguir habiendo desarrollos, pero van a tener que integrar las herramientas de esta inteligencia artificial y cada uno de nosotros le va a ser mucho más simple programar. Por ejemplo, para que veamos algo que puede ser positivo y que vamos a poder integrar calidad de imágenes, de recursos de edición, de posibilidad de hacer un juego de video, un videojuego, un programa, de buscar soluciones que hoy no existen. Claro. Y eso, por ejemplo, en ese ámbito de la programación. Si vamos al ámbito de la investigación, o sea, pensemos que los investigadores, por ejemplo, el último chat, o sea, no es es el último que ha salido, que es el 4, ya está haciendo integración de documentos PDF. O sea, uno coloca un documento PDF y en segundos, por parte de esto, no sé, el que lo pueda probar, que es poca la gente que hasta ahora lo ha probado, pero cuando uno lo prueba, lo sorprendente es la velocidad. O sea, en fracción de segundos puede leer un documento PDF y extraer un resumen o buscarnos un dato, que para nosotros por ahí nos llevaría un día, o según el tamaño, una semana, para el sistema es un segundo. Es pago ese ahora, ¿no? Ese es pago. Sí. Pero se están desarrollando otros sistemas. Eso ahora viene como también la parte de disputa entre diversas empresas, claro, incluso a nivel global entre diferentes países como China o Estados Unidos. Sí, la regulación que harán los países, ¿no? Y que es una incertidumbre, porque la verdad que hablar de regulación sobre algo que todavía no ocurre es como, bueno, a ver... Pues está a negarlo, ¿no? No, pero digo en el sentido de ¿qué hace uno? Porque el regularlo sería prohibirlo y eso impediría un montón de cosas y de posicionarse, por ejemplo, digamos, lo prohíbe China y Estados Unidos lo va a desarrollar, o a la inversa, o cada uno de nosotros en nuestros países, que encima tenemos limitaciones internas, si tomamos decisiones de poner algún límite, de restringir, lo que vamos a hacer es entrar tarde, quizás, a cosas que después ya no son... Es como cuando entraba cada país, según la época que entraba, a la revolución industrial y a la máquina de vapor o lo que sea, cada vez llegaba más tarde y ocupaba lugares
de menor valor agregado, como puede ser, por ejemplo, Argentina, que ingresó en un momento como exportador de materia agrícola, pero eso, digamos, fue de forma tardía y no alcanzó a desarrollar una industrialización en competencia con otros países que sí. Entonces, eso es lo que no tiene que pasar ahora, porque tenemos la posibilidad, o sea, si hoy tenemos una orientación política, una estrategia, de esto se puede, porque hay un montón de jóvenes con tremendas capacidades, hay un montón de empresas, hay un montón de investigadores en Argentina, que es cuestión de, bueno, generar un ecosistema potente y que tome esto y lo fortalezca. ¿Está viendo la política estos problemas? Y bueno, yo creo que por Local. No, entiendo que no, porque, o sea, no por lo menos explícitamente, primero que yo desconozco lo que es, o sea, bien lo interno, sí a nivel de lo que se ve, no, porque están obviamente con una agenda bastante más coyuntural y interna, por ahí incluso a veces medio endogámica, entonces no se ve que esté a la altura de ese desafío. Quizás, como todo, puede ser algo negativo, porque pueda que eso afecte, y también la situación económica quizás del país nos ponga en un lugar, digamos, no muy propicio para este proceso que se va a dar, o quizás sea todo lo contrario, porque habilite que se dé de una manera que tengamos que todos como ordenarnos atrás de eso y quizás mejore hasta muchas cosas. Eso como es total incertidumbre. Pero si no, es otra bomba, o sea, a como está. 40% más de desocupación. Bueno, pero puede ser peor, o sea, peor se puede estar. Lo que hay que ver es esto, o sea, hay que ponerse a pensarlo, porque de vuelta insisto, volviendo por ahí a lo que hablábamos antes, el tema de la regulación, no está claro qué regular. Incluso los mismos que salieron con una carta, como con la figura más visible de Elon Musk, sí. Que hacen un planteo de suspendamos esto por 6 meses, no aclaran para qué, no dicen cuál es el riesgo, no dicen en qué, porque también es muy difícil. Esto, o sea, eso, lo suspende Estados Unidos, lo va a seguir China o lo va a seguir alguien, o alguna empresa lo va a desarrollar en algún lugar del mundo porque tienen una potencialidad demasiado grande y tarde o temprano va a ocurrir. El tema es que nadie tiene muy claro qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque los problemas van a aparecer al día siguiente. Entonces esa va a ser la regulación. Es como haber querido regular, no sé, el acoso a través de Internet en Facebook cuando empezó Internet. El problema de esto es que va a ser mucho más rápido. El Facebook demoró 10 años, 15 años en un montón de procesos. Esto quizás, estamos hablando de meses o de en un año, vamos a tener algo que vamos a tener que ver, ponerle la lupa, entenderlo. Parece que familiarizarse con un montón de terminología, de entender cómo son los procesos, los riesgos, que tienen que ver con la intimidad, que tienen que ver con los datos, que tienen que ver con la convivencia, que tiene que ver con el trabajo, con la economía. Entonces, bueno, en todos esos aspectos tenemos que enfocar la vista y estar atentos porque lo que no se podría hacer hoy es regular desde el prejuicio. Eso sería quizás un mayor problema. Quizás, por ejemplo, no específicamente por esto, pero Italia, por ejemplo, bloqueó el uso de chat, pero por una cuestión de regulación de datos, porque identificó que había problemas con menores de edad y demás. Entonces, no sé si por eso directamente, o como un modo de poner un freno inicial, lo prohibió. Pero sería difícil pensar que esto necesariamente es malo, sí que trae riesgos, pero que el desafío va a ser ir regulándolo en el camino. O sea, pensar de ahora bloquearlo es pegarse un tiro en el pie, más para un país como Argentina, por ejemplo, donde no estamos para hacer de quedarnos afuera. Lujo, ¿no? Claro, no tenemos tiempo ni posibilidad de tanto lujo, entonces me parece que sí estar atento a qué regular, pero no salir corriendo a regular algo que todavía no entendemos. Ni siquiera a veces lo entienden los mismos que lo están desarrollando. Y eso a veces se ve en las mismas entrevistas donde estos personajes hablan. Si uno los ve, bueno, hay como una cuestión ahí media de esto es fantástico, pero no está muy claro cómo termina esta historia. Está bien. Bueno, Lucas, gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.